Muy queridos hijos, la primera lectura que hemos escuchado esta mañana es preciosa, tierna, pero tremendamente dura y peligrosamente actual. ¿Qué nos dice la lectura? Nos dice que nosotros sabemos perfectamente distinguir entre el bien y el mal, y cuando los actos son de otras personas, juzgamos con muchísima severidad. Pero tantas veces no somos capaces, tal vez por estos mecanismos inconscientes de protección del ego psicológico, de darnos cuenta que nosotros somos los que estamos siendo juzgados, incluso por nuestras propias palabras, por nuestros propios conceptos. Es lo que le pasa a David. Ciertamente, como previo, habría que decir que también hoy se cumple lo que pasa en esta escena. El que hace el mal tiene una reprensión de parte del Señor, abriéndole los ojos para que se dé cuenta que ha hecho el mal. Cuando algunas veces algunos se molestan porque en conferencia episcopal, el obispo o los sacerdotes en una homilía bajamos a ciertos detalles sin decir nombres, pero sí poniendo en claro la cosa mala de la cual hay que arrepentirse, no es para maltratar a una persona, ni mucho menos para difamarla, por eso no solemos decir nombre, sino para que se dé cuenta que es él el que ha hecho el mal. Digo, porque suele pasar. David estaba muy tranquilo, había hecho una canallada, había cometido no solo un delito, sino un pecado, y estaba tranquilo. Cuando en esta presentación que le hace Natán, muy cuidadosa, y de lo que algunas veces se quejan tantas personas, que nuestra forma de hablar de iglesia, nos dicen es lenguaje curial o clerical, no dice las cosas claras, fulano de tal hizo esto, por lo tanto tiene que arrepentirse. Seguimos precisamente esta delicadeza del Señor de tocar a nuestra conciencia para que nosotros en nuestro examen de conciencia o cuando somos confrontados con nuestro mal proceder nos demos cuenta, podamos arrepentirnos y cambiar. David es rey, es gobernante, no tiene inconveniente incluso dar la sentencia de lo que merece esa persona que le presenta Natán sin mencionar nombre. Pero cuando Natán le dice esa persona sos vos, como que lo sangolotean y comienza a ser consciente de la perversidad que ha hecho y por lo tanto de que su mala acción merece un castigo. Ciertamente el Señor, aun a pesar de ser la justicia personificada y fuente de toda justicia, no se queda exclusivamente en una justicia conmutativa, darle cual lo que merece, sino tiene su tinte fortísimo de misericordia. Y nosotros algunas veces nos molestamos, dejen de particularizar, cuando tocando realidades históricas de este templo, hablo de las cosas que todavía, digámoslo así, están guardadas en otras partes, o de la propiedad que aún
no le regresan al señor obispo. No es para hablar mal de quien lo ha escrito a su nombre o a nombre de alguna sociedad, me refiero a la planta física de lo que fue el hospital, después el hospicio, sino a ver si se dan cuenta y se arrepienten y cambian, a ver si se convierten. Y cuando hablamos de las imágenes y otros bienes que no están en el templo, déjenme decir, quiero pensar que están guardadas por algún lugar, a ver si se dan cuenta en su examen de conciencia, se arrepienten y cambian. E incluso para no exponerse, unas veces he hablado con el obispo, si yo no digo que lo lleven al templo, que se lo traigan a usted, que se lo traigan a usted, que regresen lo que sacrílegamente tienen en su poder. Quisiera hacer entre paréntesis llamar la atención de ustedes sobre parte de la sentencia de David. Al que quitó una ovejita está obligado a regresar 4. Quitando aquello de que si me clavé 10 pesos voy a regresar 10 pesos, ¿no? Y ciertamente este detalle nos conecta directamente con Zaqueo. Señor, si a alguien lo defraudé, ahora le regreso 4 veces más. Y no es porque Zaqueo sea muy generoso, porque haya tenido un arranque de generosidad, cumple estrictamente lo mandado por los profetas en el Antiguo Testamento, parte de la sentencia de David. Padre, y entonces Dios, nuestra naturaleza humana es, por decirlo así, muy traidora, nos juega mucho juego feo. Es una razón más por la cual el Señor quiso dejar mediado el perdón de los pecados mortales a través del juicio, de la intervención de otra persona humana como nosotros, débil, pecadora como nosotros, que al decirle nuestros pecados puede ayudarnos no solo en el examen de conciencia, sino en hacernos caer en cuenta de algunas cosas que a lo mejor nosotros pensamos que por ser nosotros no es malo. Y reitero, sabemos la diferencia entre el bien y el mal. Cuando se trata de otra persona, tantas veces juzgamos con muchísima severidad, incluso olvidándonos de darle la posibilidad del arrepentimiento, del cambio y de aprovechar el perdón. ¿Cuánto cambiaría, para no hablar de muy amplio, nuestra ciudad de León? ¿Cuánto cambiaría nuestra realidad? Pensemos ahorita en la familia. Si alguien, ejerciendo su fase profética recibida en el bautismo, dijera con calma, Natán aquí no está gritando, no está posibilitando que David se dé cuenta de lo que ha hecho. Si nosotros en la familia comenzáramos a corregir, razonando con la calma, la paciencia, el amor. Padre, pero no, el que se queda callado de alguna forma se hace cómplice. Cierto que hay que buscar el momento oportuno para comenzar este diálogo, esta ayuda a la reflexión, para que quien ha hecho el mal se dé cuenta que ha hecho el mal y por lo tanto que merece de parte del Señor un castigo.
Padre, ¿qué estás diciendo? Pensémoslo, comenzando al interior de la familia, que tantas veces, en vez de imitar a Natán, que escoge un momento de calma, de paciencia, de tranquilidad, utilizamos el llamar la atención casi como que si fuera un arma y como que si nos estuviéramos desquitando en quien ha hecho el mal. Padre, pero hay que hacer justicia y hay que ser justo. Sí, hay que ser justo y hay que hacer justicia, pero teniendo presente que la justicia solo es un prerequisito de un bien infinitamente superior, que es la misericordia, y una expresión de la misericordia que es el perdón. ¿Ves? El perdón. Y lo que tenemos que buscar, si quieren por decirlo así, como agentes de Dios, como miembros del cuerpo místico de Jesucristo, es que todas las personas se conviertan y puedan salvarse. No somos la vindicta pública, el buscar la venganza, el castigo del que ha hecho mal, sino el arrepentimiento y que pueda salvarse, pero un arrepentimiento que no puede ser del diente al labio. Que tantas veces nos critican y dicen barbaridades de nosotros por actuar como actuamos, pero seguimos al Señor, adaptándonos no al Señor, sino a la persona que tiene que ser salvada. Padre, ¿qué quiere decir? Que nuestra forma de hablar, nuestra forma de expresar, nuestro lenguaje corporal, nuestro jalón de oreja, tiene que ser bien entendido e interpretado por la persona a quien le llamamos la atención. Cuando David, sigo el relato, para los que nos siguen por internet, es el segundo libro de Samuel, capítulo 12, versos del 1 al 7 y del 10 al 17. Cuando David toma conciencia que es él, se lo tiene que decir Natán, cae en la cuenta y pide perdón. Y pide perdón. Y Natán no le condiciona el perdón. Es lo que un servidor dice tantas veces, no sé si logro explicarme. El perdón tiene que ir primero y por delante, incluso de cuando jalamos las orejas, de cuando tenemos que abrir los ojos de las personas. Y me repito, porque lo que tenemos que buscar no es el castigo del que hizo un mal, sino que pueda arrepentirse y pueda salvarse. Quisiera llamar la atención sobre otro puntito que está preciosamente expresado acá. Natán otorga el perdón de Dios a David, pero el perdón no es borrón y cuenta nueva, como que si no hubiese pasado nada. El perdón de Dios, incluso la absolución sacramental, nos quita la culpa del pecado, pero no la pena. Y Natán no le dice a David, no te preocupes, ya te perdonó el Señor, como que si no hubiera pasado nada. No, hay un mal cometido, un mal que requiere una sanción, una pena. Incluso en la misericordia del Señor quita de David la pena de muerte que él ha pronunciado sobre el que teóricamente robó la oveja, además de estar obligado a regresar 4 ovejas más. Le quita la pena de muerte, pero el efecto se ha producido.
con algunas cosas sensibleras, alguien tendría que decir, ¿y qué culpa tiene el niño que se está formando, que le dicen que tiene que morir, que no puede vivir? O la culpa la tiene el papá y la mamá. Padre, ¿qué está diciendo? Miren, con el adelanto de la ciencia moderna, especialmente de la medicina, un papá que no se ha cuidado puede transmitir una enfermedad al hijo que ni siquiera ha engendrado todavía. Lo mismo habría que decir de la mamá, pero más delicado porque la mamá además tiene que cuidarse especialmente durante los 9 meses de gestación. ¿Y qué culpa tiene el niño? No, la culpa la tiene la mamá, el papá. Algunas veces, no se extrañen, la culpa la tiene el abuelo o el bisabuelo. Son lo que normalmente llamamos en el argot de la calle las taras o las enfermedades hereditarias. ¿Y qué culpa tiene una persona para que de repente resulte diabético? No, a lo mejor hay que buscar quién se descuidó, quién no cuidó bien su cuerpo y transmitió por herencia. No hablamos de culpa, hablamos de los efectos de una mala acción. ¿Y qué culpa tienen los chavalos que el papá haya sido borracho o haya sido jugador y haya derrochado todo el dinero que tenía y tengan que pasar hambre? No, ellos no tienen la culpa, pero es de un acto fuera de ellos. Y podríamos extenderlo a más amplio. ¿Qué culpa hay tantas personas de que el patrono sea explotador o que alguien le pegue fuego a la fábrica y después el dueño no tenga para mantenerlos y tenga que despedirlos a los empleados? Padre, ¿no lo había pensado? Pues sí, hay que pensarlo. Nuestra solidaridad real, no la de propaganda, es decir, sentirnos uno solo, sentirnos responsables por las otras personas. Y vuelve a ser modélico ese diálogo bellísimo, capítulo 4 del libro del Génesis, cuando el Señor le dice a Caín: Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? Por desgracia nosotros seguimos repitiendo la respuesta de Caín: ¿quién me hizo responsable de mi hermano? Nosotros sabemos que ya lo había matado. Pues si hay una responsabilidad, corresponsabilidad compartida con todas las personas. Por eso se entiende, si no sería pura ideología, o sería peor aún puro chagüite, por eso se entiende la opción preferencial de la Iglesia por los pobres, por los niños, por los débiles, por los que necesitan una especial protección. Estamos también los ancianos, para compensar lo que la sociedad tantas veces cruel nos niega y para llamar la conciencia de que tiene más posibilidades de su obligación con el que tiene menos, sin crear parásitos, sin crear vagos, sin crear haraganes. Padre, pero eso no es fácil. ¿Y quién ha dicho que vivir es fácil? ¿Quién les ha dicho que la tarea de vivir es fácil? ¿Y quién les ha dicho que hacer el bien es fácil? ¿Quién les ha dicho que construir es fácil? Destruir es tantas veces más rápido y más fácil. Basta agarrar un vaso y tirarlo al suelo para que se haga trocitos. Fabricar el vaso no es tan fácil. Y reponerlo, que buscar realitos, irlo a comprar, no es fácil. Construir no es fácil. Requiere mucha paciencia, mucha coherencia, mucha perseverancia.
podríamos decir otras cosas de esta primera lectura. Solo quiero hacer ver que aunque es ayudado ciertamente por un temor, David comienza una auténtica penitencia que le va a ayudar a cambiar. Este dolor de haber hecho el mal lo inunda. Por desgracia no podemos decir que en esta escena lo que experimenta David, voy a usar dos palabras muy técnicas que están en el catecismo, incluso anterior al catecismo del Vaticano II. David no tiene una contrición, es decir, el dolor por haber ofendido a Dios, que es el amor infinito. Tiene una atrición, el temor de perder al hijo que se está formando en la... Padre, pero no es perfecto. Sí, no es perfecto, pero es suficiente. Es suficiente. Y solo quiero ver, hacer llamar la atención, a David se le perdona el pecado, pero los efectos del pecado, la pena por el pecado, están presentes. Hay que hacer lo que va a hacer David: buenos actos, sacrificios, limosnas, oraciones, para compensar, para rescatar no la culpa, sino la pena del pecado. ¿Y qué es lo que habría que pedirle al Señor después de darle gracias por todo el bien que ha hecho en mí? Después de alabarlo, reconocer lo que es el Dios, sino este bellísimo salmo que hemos tenido entre las dos lecturas, parte del Salmo 50. Después de pedirle al Señor, crea en mí un corazón puro, porque hay que purificarlo, un espíritu nuevo. Esto tantas veces tendría que estar en nuestra oración. Padre, si yo ya me convertí, cuidado por favor, cuidado por favor. En las renuncias que hacemos en el rito del bautismo tenemos varias fórmulas. Cuando los sacerdotes escogemos la fórmula larga, que algunas veces a la gente no le gusta porque, valga la redundancia, se alarga un poquito la celebración, uno de los puntos es renunciar a pensar, a creer que ya estamos convertidos del todo. Tenemos que reconocer que aún no somos perfectos, que aún no somos la imagen perfecta de Jesucristo. Y es por mi culpa, por mi grandísima culpa, y esa diferencia, en eso consiste mi pecado. Padre, pero yo no mato, no robo y no estoy viviendo mal, pero no basta. ¿Y a dónde están tus obras buenas? ¿Y a dónde están tus obras buenas? Y otros peor: Padre, yo no mato, no robo, que es lo grave, pero es que la lengua nos... Y hay que recordar a Santiago que siendo tan pequeña nos puede llevar a la perdición total. Es como que alguien llegue a un médico y le diga: doctor, mire, yo sé que el hígado lo tengo bueno, que tengo buenísimos los pulmones, que no tengo problemas, y comenzamos a decir: solo tengo un problemita en el corazón, pero total, todo el resto está bien. El médico a lo mejor se va a sonreír y me va a decir: basta con uno. Y si no, pensemos un poquito en la famosa suerte de la Rosita Elvire del corrido aquel. Tenía suerte, de los 6 tiros que le dieron, solo 4 eran de muerte. Basta uno. Basta uno. ¿Que es injusto el Señor? No. Lo que hay que conservar es la vida, hay que conservar el amor, hay que conservar
la presencia de Dios en nosotros. El Evangelio, peligrosamente actual, venzo la tentación de desmenuzarlo. Hago ver en primer lugar que es a la tarde, para los que piensan que todo tiene que ser antes de que amanezca. A la tarde comienza el Señor. Está tomado de San Marcos capítulo 4, versos del 33 al 41. Y el Señor dice que va descansando en la popa, en la parte de atrás del barco. Y el barco, bien podemos ver que es nuestra propia existencia, la familia, la institución, el movimiento, la parroquia, la diócesis, perdón, la iglesia, la barca de Pedro. La fuerza del viento es todo lo que nos viene contrario. Y parece que nos hundimos. Y se nos antoja algunas veces, como a los apóstoles, que no le importamos a Dios y que no le importamos a Jesús. Los apóstoles fueron a despertarlo. Nosotros, ¿cuántas veces llegamos como a despertar al Señor con algunas oraciones, con algunas increpaciones al Señor? Y vamos a escuchar lo mismo del Señor, si hacemos silencio. Aún no tiene fe. Aún no tiene fe. ¿Por qué tenían tanto miedo? Aún no tiene fe. Y la promesa, el juramento de Dios, de Jesucristo, es que está con nosotros todos los días hasta la consumación del mundo. Todos los días. Y su promesa, su juramento, es que las fuerzas del mal no van a poder contra la iglesia. Si quieren que lo diga en forma sencilla, aunque parezca que algún país, que algún partido político, que algún grupo humano se ensaña contra la iglesia, aunque pensemos, peor aún, que hay una lucha entre Dios y el demonio, no la hay, ni la puede haber. No la hay. El demonio será todo lo malo que sea, pero no es tan tonto para no saber ya que Dios es Dios y contra Dios no puede. Engañarnos a nosotros, eso sí. Probarnos para ver si pedimos cacao, eso sí. Eso sí. A nosotros. Y las fuerzas del diablo no van a poder contra la iglesia. Y sin hacer teatro, no lo necesitamos hacer. Sin crear condiciones objetivas, subjetivas, para que la gente entre en pánico y crea. Sin hacer teatro. ¿Qué es lo que pasa? Reprendió al viento y le dijo al mar: cállate, enmudece. Punto. Padre, pero es que quiero recordarle, para que lo tengan presente, cuando ustedes se van a confesar, después de haber hecho el examen de conciencia, tener dolor de los pecados, propósito de la enmienda, toca la parte de decirle todos los pecados mortales al confesor, los que han cometido desde la última confesión. Y si se les olvidó o no quisieron decir en la última confesión alguno, hay que decirlo. Ustedes van a tener un pequeño diálogo, más grande, más pequeño, que les ayuda a tomar conciencia más profunda de su propia realidad, pero ninguno de ustedes espera que de repente el cura comience a gritar, o comience a moverse, o comience a saltar, o comience a... dirían, ¿qué le pasa? ¿Está enfermo? Con la serenidad del mundo, el sacerdote extiende la mano sobre ustedes
no necesita tocarlo, imposición de mano. Imposición de mano. Como la imposición de manos sobre el pan y el vino, no hace falta tocarlos, no hace falta meter la mano dentro del vino en la misa. Con toda la serenidad se hace la oración de perdón y se otorga la absolución, es decir, el resucitar a la gracia del Señor. Y reitero, no hace falta hacer teatro, no hace falta poner micrófonos, no hace falta crear un ambiente para causar impacto psicológico en la persona. Padre, ¿qué está diciendo? Pues eso es así. Eso es así. Incluso nos pide la liturgia, nos pide la Iglesia, que el momento de la consagración sea en silencio religioso. Nada de que comience a tocar los instrumentos para ver si alguien se sugestiona. Silencio religioso. Silencio externo para abrir nuestras puertas del corazón, del alma, del entendimiento al milagro que ocurre frente a nosotros, que es la transustanciación, el cambio de la sustancia del pan al cuerpo de Cristo, del vino a la sangre de Cristo, sabiendo que el pan y el vino consagrado, aunque conservan los accidentes de pan, se ha convertido en Jesucristo con su cuerpo, con su alma, con su sangre, con su divinidad, tan alto y poderoso como está en el cielo, para adorarlo en primer lugar. Por eso se pide que sea de rodillas. Se adora. No es idolatría, se adora al Señor. Para comunicarnos con Él y para alimentarnos de Él. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.